Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Hoy vamos a estar entrando en la última carta, en la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 22. Y dice la poderosa y la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de entrar a ver lo que Cristo le quiere decir a esta iglesia, como siempre hacemos, vamos a estudiar primero y hablar un poco sobre la ciudad, el contexto en el que será esta carta. La ciudad que estamos estudiando es la ciudad de la Odisea. Esta ciudad se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, la ciudad de la iglesia que estudiamos la semana pasada, y se encontraba junto al río Lico, y esto es muy importante, ya me lo verá por qué. La Odisea formaba un triángulo, junto a las otras ciudades de la Hierápolis y Colosas. La Odisea se encontraba situada en un lugar muy estratégico. De este a oeste tenía carreteras que llevaban a Éfeso, y de norte a sur con la ciudad de Pérgamo. La ciudad de la Odisea fue fundada por el rey Antíoco II, quien nombró a la ciudad como la Odisea en honor al nombre de su esposa, que significa justicia o juicio del pueblo. Más adelante ella recompensa a su esposo envenenándolo. Así que tenga mucho cuidado, esposo, como usted trata a su esposa. No vaya a ser que termine ella envenenándolo. Bueno, ese es otro mensaje, hablamos de eso más adelante. Fue la Odisea un gran centro comercial, bancario y de producción. La Odisea era una ciudad opulenta. Había mucho dinero. Era un gran centro bancario. Era un gran centro de producción. Había industrias de tejidos. Se producía una lana negra muy fina y se confeccionaban alfombras famosas. La Odisea era sede de una prestigiosa escuela de medicina que había creado y producido un ungüento o colirio para los ojos que se hizo muy famoso en la región. La mayoría de los habitantes en la Odisea provenían de Siria, pero había una comunidad judía muy grande y de gente de mucho dinero. Había mucho dinero en esta ciudad. Durante el año 60 después de Cristo, la Odisea, al igual que Sardis y Filadelfia, sufrió de un devastador terremoto.
y desde Roma se ofrecieron a ayudarlos con la reconstrucción, pero interesantemente, la Odisea no aceptó la ayuda y ellos le agradecieron a Roma, pero le dijeron, nosotros tenemos el dinero y lo haremos nosotros, no necesitamos ayuda de nadie. Ahí en pantalla usted puede ver en el mapa la ubicación de la Odisea, de Hierápolis y de Colosas, y va a ver los cuerpos de agua. Es importante que no olvide lo que está viendo en pantalla, porque en la Odisea, aunque eran muy ricos, había mucho dinero, tenían un problema de agua, así que crearon unos acueductos subterráneos para traer agua de ahí de Hierápolis y de Colosa. Presta atención, porque esto es sumamente importante para lo que Cristo le va a decir más adelante. En esa ciudad autosuficiente, independiente, opulenta, próspera, que pensaba que no tenía necesidad de nada y de nadie, se levantó una iglesia. Se entiende que Epafras, quien escuchó el Evangelio y se convirtió en Éfeso por el ministerio del apóstol Pablo, regresa a su ciudad de origen, a Colosas, e inicia una iglesia en Colosas, que ya como les dije y recuerda, lo estudiamos en la epístola a los colosenses, pero los académicos y los teólogos atribuyen a Epafras el que haya iniciado o enviado grupos a la Odisea y a Hierápolis para iniciar y plantar obras. Así que había en ese triángulo obras e iglesias que se iniciaron como producto del ministerio de Epafras. Algunos piensan que Arquipo, el hijo de Filemón, que también estudiamos la epístola a Filemón del apóstol Pablo, Arquipo era el pastor de la iglesia en la Odisea. Hay registros que mencionan y dan a entender que él era el pastor de la iglesia a la Odisea. En la Odisea, y si esto fuese cierto, esta carta que Cristo le envía mediante el apóstol Juan va dirigida a esa iglesia que el pastor era y que es él que la comparte con los miembros de esa iglesia. Interesante. Pero yo quiero que usted me ponga de perspectiva algo. Y al igual que hemos visto en las otras cartas, es bien importante que usted entienda el contexto de la ciudad. Porque la ciudad influencia para bien o para mal a la iglesia. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia está compuesta de hombres y de mujeres que vienen de la ciudad. Así que vienen con una cosmovisión, lamentablemente, para bien o para mal, como corre y está formada esa ciudad. Y esta carta a la iglesia en la Odisea es la carta más severa. Es la carta donde vemos a un Cristo indignado. No vamos a ver nada de alabanza en ella. Vemos a una iglesia que Cristo llama como la iglesia tibia. Basado en el contexto de la ciudad, basado en el contexto de cómo se da inicio a esa iglesia, veamos entonces la encomienda de Cristo al apóstol Juan, el saludo de Cristo a la iglesia, el reproche que le da, el consejo, la promesa y el llamado. Mira ahí el versículo 14 nuevamente, vamos a leerlo, para ubicarnos entonces y desglosar lo que Cristo le dice a la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Fíjense los tres nombres con los que él se presenta. Número 1, el amén. Número 2, el testigo fiel y verdadero. Y número 3, el principio de la creación de Dios. Dice esto. En el versículo 14, como en las otras 6 cartas, Cristo encomienda al apóstol Juan, envíale al ángel, al pastor de la iglesia, lo que yo te voy a decir. Número 2, Cristo se presenta a la iglesia. Como siempre hemos dicho, imagine por un momento, un domingo en la mañana, en la tarde, la iglesia tiene su servicio, y el pastor de la iglesia en la Odisea
Le dice, tengo una carta de nada más y nada menos nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y comienza a leerla y Cristo se presenta y le dice, yo soy el Amén. En otras palabras, yo soy el Dios verdadero encarnado. Es por medio de mi persona que la obra de Dios se realiza. Es en Cristo que todos los pactos y las promesas de Dios se cumplen y se garantizan. Jesús está diciendo, yo soy el Amén, la verdad, el sustento, la firmeza, la seguridad. Yo soy el sí y el amén de Dios. No solamente le dice yo soy la verdad, sino que él dice que eres, número 2, el testigo fiel y verdadero. No solamente soy la verdad, sino que también siempre digo la verdad. Yo soy digno de confianza, perfectamente exacto y siempre fidedigno. Y número 3, mira cómo él culmina su presentación. Soy el principio de la creación de Dios. Algunos grupos como los testigos de Jehová han querido decir, ¿ves? Que Jesús fue creado por Dios y Dios entonces después que lo crea le encomendó a hacer las cosas. Eso no es lo que quiere decir aquí. En el griego, esa palabra del principio de la creación de Dios, esa expresión, principio significa arqueo, arche, que significa que Cristo mismo es el origen de la creación. El principio es el origen, el originador de la creación. Todo se creó mediante su palabra y él es el jefe de la creación. No saquemos fuera de contexto lo que no dice ahí. Así que vemos que Cristo da una encomienda, vemos que Cristo da un saludo, pero no vemos inmediatamente, como en otras cartas, o en la mayoría de ellas, que Cristo da una alabanza, sino que va directamente al reproche. No le reconoce nada a la Odisea. Mira lo que dice el versículo 15 al versículo 17, para que veamos cómo Cristo pasa de saludar a reprochar. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Cristo deja meridianamente claro quién es Él, para que la iglesia en la Odisea supiese que quien estaba hablando era el dueño y señor de la iglesia, para inmediatamente pasar a reprocharles el pecado de autosuficiencia religiosa que tenía esa iglesia y los miembros de esa iglesia. Algunos piensan que esa iglesia, ese recinto lleno de gente, no eran regenerados, no habían nacido de nuevo. Era una iglesia no transformada, gente mundana. Otros piensan que la inmensa mayoría eran así y que había un grupo minúsculo. Either way, sea una o sea la otra, Cristo hace unos señalamientos muy severos, muy fuertes, que no vemos hacerlo a ninguna otra iglesia. Y Él les dice que ellos no son ni fríos ni calientes, los llama tibios. Y ahorita le expliqué la situación y la realidad de la falta de agua en la ciudad. Y le enseñé en el mapa cómo de Hierápolis y de Colosas venía agua y llegaba agua a la Odisea. Bueno, las aguas de Colosas que llegaban a la Odisea eran aguas que eran frías. Las aguas que venían de Hierápolis eran aguas calientes.
En el transcurso de ese acueducto se mezclaban las aguas. ¿Y qué producía eso? Que en ese acueducto subterráneo el agua llegase tibia, sucia e impura. Esa mezcla de agua fría y caliente producía que lo que llegaba a la Odisea fuese agua tibia, impura, sucia. ¿Y sabe lo que sucede? Que interesantemente la iglesia de la Odisea se puede identificar con ese lenguaje. Porque Cristo le está diciendo, tú no eres ni fría como el agua de Colosas, ni eres caliente como el agua de Hierápolis, sino que eres tibia como el agua sucia, impura que llega a tu ciudad. Es demasiado de tibia, de impura para yo beberte. Eres demasiado de impura para bañarme en tu agua. ¿Ves? Ese concepto lo tenían bien claro los ciudadanos y los miembros de la iglesia y pudieron entender que Cristo les está sacudiendo. No les está afirmando, no les está diciendo algo positivo, sino que los está sacudiendo, les reprocha que espiritualmente ellos fuesen tibios. El pastor John MacArthur tiene una expresión que a mí me encanta, porque él dice, hay iglesias que a Cristo le dan alegría. Hay otras iglesias y otros cristianos que le dan tristeza. Pero hay iglesias y hay cristianos que lo enferman, le dan náuseas, le dan ganas de vomitar. Y esa era la iglesia de la Odisea. Cristo dice, tú me enfermas tanto, me produces tanta náusea, que estoy a punto de vomitarte. Dice, te vomitaré, pero en original todavía va con un rasgo de esperanza diciendo, estoy a punto de vomitarte. Pero fíjense que Cristo no solamente la señala como una iglesia tibia, sino que también Cristo la enfoca o la reenfoca y le ayuda a entender o la ubica, creo que es la palabra correcta, sobre un falso concepto de sí mismo que tenían. Él les dice, tú dices que eres rica o rico y que no tienes necesidad, pero eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Todos esos adjetivos que Cristo le da son antónimos, son más en contra con lo que ellos creían que ellos eran, con los atributos que ellos creían que tenían, o con las cosas que ellos creían que poseían. La opulencia y la riqueza de la ciudad de la Odisea le dio la incorrecta idea a los cristianos que tener bienes materiales te da una seguridad espiritual, lo cual Cristo dice eso es incorrecto. Tus riquezas materiales no son iguales a las riquezas espirituales. Tú jamás vas a poder adquirir en el espíritu lo que tú sí puedes adquirir monetariamente o físicamente. No puedes decir soy rico físicamente y eso se traduce a riqueza espiritual. No. Es más, Cristo le dice, tú eres rica, tú eres miserable. Ellos pensaban que eran dignos de envidia y Cristo le dice, son dignos de lástima. Tienes mucho dinero, pero para mí eres pobre. Y es bien interesante porque al escribirla que no tenía por su fidelidad y por no doblar sus rodillas riquezas materiales, Cristo las llama y los llama que para él son ricos. Pero estos que tienen riquezas materiales, Cristo los llama pobres. No solamente lo deja ahí, sino que también les dice, ustedes están ciegos. Ustedes tienen una escuela de medicina famosa.
produce un colirio, un ungüento, que le da la vista o ayuda en la vista al Asia Menor completa. Físicamente ustedes pueden ver, pero espiritualmente están ciegos. Y concluye diciéndole, déjenme ubicarlos bien, ustedes están desnudos. Ustedes producen una lana negra fina con la que visten a todo el mundo, pero para mí ustedes están desnudos. Yo quiero que usted recuerde lo que le he dicho durante toda la serie. Imagine al pastor de la iglesia en la Odisea leyendo esta carta a toda esa iglesia empaquetada, llena hasta por las ventanas de gente, diciéndole: tú eres miserable, tú das lástima, tú eres pobre, tú estás ciega y tú estás desnuda. A ti no hay que envidiarte. A ti lo que hay es que tenerte lástima. Así es que Cristo reprocha y sacude a la Odisea. Ahora, mira lo que dice el versículo 18 y versículo 19, porque esta carta tiene un giro muy interesante. El versículo 18 dice: te aconsejo que de mí, subrayo eso, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio, ungüento, para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Subraya eso. Sé pues celoso y póngale 4 líneas debajo de él: arrepiéntete. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es que es tan importante eso? Porque es que el tono de la carta en los primeros 2 o 3 versículos pareciese que Cristo iba camino a juzgar y a destruir a esa iglesia llena de hipócritas. Pareciese que Cristo está tan indignado y enfermo y molesto que aunque advirtió y señaló, iba a pasar juicio. Pero el tono de esta carta cambia. Y vemos a un Cristo nuevamente mostrando misericordia y utilizando un lenguaje donde ellos pudiesen entender y captar su atención para que llevarlos a la reflexión. Y les dice: compren de mí. ¿Qué van a comprar? ¿Qué necesitan? 3 cosas. Le dice: compra de mí oro refinado en fuego para que te hagas rico. Cristo lo que está diciendo es: tú con tu dinero, con tus industrias y con tus bienes, piensas que eres rica y que tienes todo lo que necesitas. En otras palabras, estás segura, estás salva. Pero déjame corregirte. Compra de mí, ven a donde mí, porque yo soy el que da y el que produce y el que compró y el que pagó la verdadera salvación. Es en mí que ustedes obtienen verdadera salvación, no son las riquezas que tienen. Compren de mí oro refinado en el fuego para que se hagan ricos. Número 2 le dice: compra de mí vestiduras blancas para vestirte y no te avergüences de tu desnudez. Recuerda que ellos producían una lana negra muy fina con la que vestían en esa ciudad y en otras ciudades. Cristo le dice: con esa lana negra tú vistes de inmundicia a tu ciudad y a los demás. Pero con lo que yo hice en la cruz del Calvario y la sangre derramada, yo le doy vestiduras blancas a mis redimidos. Y jamás serán avergonzados. Ven a mí para que seas redimida, iglesia de la Odisea. Número 3 le dice: compra de mí
colirio ungüento para ungir tus ojos y puedas ver. Tú tienes fama de que tienes la receta mágica para que la gente ciega físicamente pueda ver, pero no tienes la receta para que tu ceguera espiritual pueda terminar. Ven a mí, que yo te quitaré la ceguera espiritual y podrás ver si compras de mí lo que yo solo tengo. En el versículo 19, entonces, Cristo, después de llamar la atención y mostrar misericordia, mira lo que dice. Les dice que como un acto de amor, Él disciplina a los que Él ama. Yo cuando me estudiaba esto me preguntaba, pero si es que los primeros versículos parece que dan náusea. Él dice, a los que yo amo, yo los disciplino, porque la disciplina es un acto de amor. Padre, escucha bien esto. Madre, escucha bien esto. Si tú y yo amamos a nuestros hijos, los tenemos que disciplinar en amor, con justicia y con cuidado. Pero la disciplina es un acto de amor, como dice el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículos 5 al 11. A nadie le gusta y no es causa de alegría la disciplina, pero eso producirá algo bueno más adelante. Y es lo que Cristo está diciendo a aquella iglesia de la Odisea: al que yo amo, yo lo disciplino. Por tanto, sé celoso, toma en serio mi llamado, mi advertencia y arrepiéntete. Que Cristo más misericordioso, que Cristo más amoroso, que Cristo más sorprendente. Mientras más tú le conoces, te ubicas. Mientras más yo lo conozco, me doy cuenta de quién y de qué miserable yo soy. Y que dónde estaríamos si no hubiera sido por Él. La iglesia de la Odisea aquel domingo estaba como están muchos hoy mirándome, pensando, analizando. Dios estaba quitando posiblemente venda de los ojos espiritualmente de aquella iglesia, porque mediante ese llamado al arrepentimiento, mediante ese consejo de que fueran a donde era comprar para que obtuviesen lo que solamente Él puede dar, Cristo hace un llamado en el versículo 20 y cierra la carta hasta el versículo 22 diciendo, lee conmigo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Subraya esto: al vencedor, nuevamente, al que venciese, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo cierra la carta haciendo un llamado y dando una promesa. ¿Quién diría que una carta tan fuerte y tan desafiante y tan severa en su introducción y en su inicio iba a terminar con un llamado y una promesa? Y el llamado a la iglesia de la Odisea es: tibios, arrepiéntanse. Yo estoy a la puerta de esta iglesia y les estoy llamando a que se arrepientan y me permitan entrar y yo cenar con ustedes y tener intimidad con ustedes. Lamentablemente muchos evangelistas de muchas iglesias han tomado este versículo para establecer que Cristo está afuera de la vida de todo el mundo, tocando como una cara triste, para que nosotros le permitamos entrar a nuestro corazón. Y eso es una mala exégesis y una mala interpretación de lo que dice ahí. Aquí este llamado es para una iglesia en particular. Y lo que quiere decir Cristo está haciendo alusión a lo que en aquella cultura era importante. Era que
sentarse a la mesa a cenar, se daba con gente que se amaba y se tenía intimidad, con gente cercana. No tiene que ver nada con el mensaje de salvación, porque la salvación es del Señor. Y es Dios, por medio de su Santo Espíritu, que abre los oídos y el corazón de las personas. Tal como lo hemos leído y lo hemos aprendido en Hechos capítulo 16, versículo 14. El Señor se estaba dirigiendo a todas las personas. El Señor se estaba dirigiendo a la iglesia, a que tuviese relación íntima con Él. Y si ellos tuviesen una relación íntima con Él, si ellos escuchaban ese llamado y respondían, Cristo les daba una promesa y les hace una promesa al vencedor, al que me obedece y deja de ser tibio y se arrepiente y me permite y establece una relación íntima conmigo, yo le aseguro, le prometo, que el trono que el Padre comparte conmigo, usted también participará. ¡Qué gran promesa! Reinará conmigo, se sentará conmigo, disfrutará de lo que yo disfruto, al que venza, al que escucha y se arrepiente. Y Cristo entonces cierra y termina como terminó cada una de las otras 6 cartas anteriores. El que tiene oído, oiga. El llamado a la iglesia en la Odisea era obvio. Era un arrepentimiento genuino y a una entrega a Cristo, escuche bien, antes de que llegase juicio. Hemos aprendido que Dios es un Dios de misericordia y que a todos Cristo les advierte antes de pasar juicios. Siempre advierte y pasa juicio. Ni siquiera la iglesia en Tiatira, a aquella mujer que él llamó Jezabel, se podía quejar, porque el mismo Cristo dice, le ha advertido, la ha llamado al arrepentimiento, pero no me hizo caso, por tanto pasará el juicio. A esa iglesia en la Odisea, Cristo está diciendo, les estoy advirtiendo, las estoy aconsejando, les estoy llamando, les estoy prometiendo, pero si no escuchan, pasará el juicio. Como ven en pantalla, la historia demuestra que la iglesia en la Odisea no escuchó la voz de Cristo. No escuchó la voz de Dios a través de Cristo, que le envió a través del apóstol Juan, leída por el pastor de la iglesia. Y esa ciudad, esa iglesia, fue destruida. John Stott dice esto: tal vez ninguna de las 7 cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI que esta. Describe vívidamente la religión respetable, sentimental, nominal y superficial que está tan extendida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo, escuche bien, iglesia, está debilucho y anémico. Parece que hemos tomado un baño tibio de religión. No estoy de acuerdo con esto. Por eso la pregunta para yo concluir este mensaje en esta mañana es: ¿tú y yo somos fríos? ¿Tú y yo somos calientes? ¿O tú y yo somos tibios? Porque la triste realidad de la iglesia de hoy es que hay muchos que están perdidos. Hay muchos perdidos en la iglesia y hay muchas iglesias que están perdidas. Pareciesen ser muy sinceros, muy celosos y muy religiosos, pero no viven ni se someten a la verdad del Evangelio. Y durante esta travesía por Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Cristo nos ha desafiado y nos ha retado a evaluar nuestra condición espiritual. Y es por eso que yo quiero ayudarte a que tú evalúes y yo evalúe mi condición espiritual.
Porque se mencionan tres tipos de personas. La persona fría. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo yo sé si soy una persona fría? Una persona fría es aquella que rechaza completamente a Cristo, que no le interesa escuchar el Evangelio. Aun cuando lo oye, no lo escucha. El Evangelio no produce ninguna respuesta espiritual en él o en ella. No tiene absolutamente ningún interés en Cristo, en su palabra, en la iglesia. Pero la persona fría no pretende parecer cristiana. Ellos no quieren ser hipócritas. Ellos aceptan eso allá de los aleluya. Yo no entro en eso. Esa es una persona fría. Por otro lado está la persona del otro extremo, que es una persona caliente, que es una persona que ha nacido de nuevo, ha sido regenerada, se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en Cristo, da frutos dignos de arrepentimiento, vive apasionadamente por Dios, está consagrado, consagrada, da testimonio de ser una persona transformada y comparte lo que por gracia ha recibido con todo el que le rodea. Es una antorcha, es una llama encendida de una persona caliente, un cristiano genuino. Así que en un extremo tenemos la persona fría, en el otro extremo tenemos la persona caliente, pero lo triste es la persona tibia. Porque la persona tibia no es genuinamente salva. La persona tibia cree que es salva. Asiste a la iglesia, da sus diezmos y su ofrenda, tiene una Biblia en su carro, en su auto, y la trae a veces a la iglesia y los servicios debajo de su brazo. Le dice a la gente cómo vivir la vida cristiana, le cita versículos, canta 4 coritos, pero no vive bajo la autoridad de la palabra. Son hipócritas. Tenemos aprendido los miércoles, se ponen máscaras. La utilizan los domingos, la utilizan los miércoles, cuando se reúnen las damas, los caballeros, los matrimonios ya familiares, la cena de acción de gracia. Son las máscaras de servicios. Pero son personas que son totalmente presumidas, orgullosos, hablan de los demás, piensan que son mejores, se jactan de lo mucho que saben y de lo poco que necesitan la palabra de Dios y el Evangelio. Son rencorosos, orgullosos, son chismosos. Piensan que son dignos de envidia, pero son dignos de lástima. Esa persona tibia, la que piensa ser cristiana, es como dice el pastor MacArthur: no existe una persona más difícil de alcanzar para Cristo que aquella que profesa ser cristiano y no lo es. Como dice Paul Washer de Alcis Pola, el peor personaje en la iglesia es aquel que cree que es cristiano y no lo es. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Decir que es salvo cuando no lo es. Por eso que en esta mañana yo no quiero concluir sin hacer lo mismo que Cristo hizo en la Odisea. Por eso que Cristo es mi modelo y debe ser el modelo de todos. Porque Cristo pasó con severidad a la iglesia de la Odisea. Pero Cristo cambió el tono para un tono misericordioso y un llamado a la esperanza mediante el arrepentimiento. Y ese es el llamado que yo quiero hacernos a todos, incluyéndome a mí en esta mañana. Un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Cristo amoroso que tú y yo le servimos, igual que la Odisea, igual que a Jezabel y a la iglesia en Tiatira, igual que a Sardis, igual que a ti y a mí en el pasado hoy, nos está advirtiendo, llamándonos al arrepentimiento antes de pasar juicio. Y yo quiero hacerte 4 preguntas. Yo quiero, mejor dicho, que nos hagamos 4 preguntas para saber si nuestra vida espiritual es fría, es caliente o es tibia. ¿Cómo está nuestra vida de oración y devocional? ¿Con cuánta frecuencia estamos intimando con Dios? ¿Cuánto tiempo sacamos para estar a solas con Dios? Número 2, nuestro tiempo de leer, estudiar y aplicar la palabra, ¿es suficiente?
o las redes sociales, nuestros hobbies, nuestro trabajo, nuestros sueños ocupan nuestro tiempo. Como alguien dijo, ¿tú quieres saber dónde está el corazón de alguien? Mira su agenda, su calendario y su chequera. Hagámosle esa pregunta hoy. ¿Dónde está y cómo está nuestra vida de oración, de devoción, de leer, estudiar y aplicar la palabra? Número 3. ¿Estamos viviendo vidas de arrepentimiento diariamente? En otras palabras, como todos los días pecamos, como dice el pastor Quintero, todos los días vamos a la presencia de Dios a arrepentirnos. Porque la vida del cristiano, dice él, es una vida diaria de arrepentimiento. Estamos tomando nuestra cruz todos los días y siguiendo, como dijo Jesús. Estamos poniendo nuestra realidad, nuestro pecado, nuestra vida y desplorándola en sus pies todos los días en arrepentimiento y pidiendo al Santo Espíritu de Él que nos ayude, nos capacite para completar el día. No estamos viviendo pensando que se trata de nosotros y nada de Él. Número 4. ¿Quién nos está discipulando? O ya pensamos que llegamos y que no necesitamos de otros. ¿A quién estamos rindiendo cuentas de nuestras vidas? ¿Quién nos está haciendo las preguntas difíciles? ¿Quién está invirtiendo en nosotros y en quién nosotros estamos invirtiendo? Si la respuesta a estas preguntas denotan que tú estás frío, porque yo estoy frío, muestra tu condición y mi condición de que somos tibios. Yo no quiero que tú salgas por ahí boca abajo y cabizbajo diciendo miserable de mí. Yo quiero que digamos que somos miserables, pero que tengamos nuestra mirada hacia el cielo dando gracias por Cristo. Es el Evangelio el que hace posible que tú y yo podamos acercarnos al Padre en arrepentimiento, pidiéndole perdón por nuestros pecados, aceptando nuestra condición espiritual, nuestra frialdad o nuestra tibieza, y pidiéndole perdón, arrepintiéndonos de corazón para que nos capacite y nos ayude. Si todavía tú no tienes claro lo que es arrepentimiento, hay una definición del pastor Martin Lloyd-Jones que a mí me encanta y la quiero compartir contigo para concluir. Arrepentimiento, mi querida iglesia, significa que usted y yo reconocemos que somos viles pecadores y que somos culpables en la presencia de Dios, que merecemos la ira y el castigo de Dios y que estamos destinados al infierno. Arrepentimiento significa que nos comenzamos a dar cuenta de que eso que se llama pecado no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Y arrepentimiento significa que hay un deseo genuino de liberarnos de él y de librarnos de él. Y de darle la espalda al pecado en cada estado y en cada forma. Arrepentimiento es cuando tú y yo renunciamos al mundo, cueste lo que cueste, al mundo en su mente, en su perspectiva, pero también en su práctica. No solamente que pensemos que debemos hacer esto o que miremos lo que debemos hacer, sino que lo comencemos a hacer. Arrepentimiento es cuando usted y yo nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Eso es arrepentimiento. Y en esta mañana yo extiendo un llamado, o Cristo nos está extendiendo un llamado a ti y a mí, a que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y le sigamos a Él hoy, mañana y siempre. El que tenga oídos para oír, yo he rogado que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor.